Y estamos serios porque tenemos un tema. Sí, ya vi el titular hoy, mami. Sí, así que bueno, vamos a poner a Vero contra las cuerdas y que nos diga ella cómo ella imagina y supone que ocurren este tipo de cosas en función de sus conocimientos, ya que nosotros tenemos el trabajo de venir acá y plantear la situación supuestamente anómala, paranormal, pero inmediatamente pasa al laboratorio para que ella realice su análisis a partir de su sapiencia. Ya estás en vivo en Facebook, ¿verdad? Ya estamos en vivo en Facebook, sí. La otra vez nos preguntaban si no salíamos, y es que le agarramos y transmitimos por otro, pero esta vez estamos bien. Igualmente sepa quienes nos siguen que después la transmisión queda editada y subida a YouTube, por lo tanto la pueden volver a ver. Bien. Así que impecable, para todos los que están atentos. Hoy el umbral de este 20 de julio traemos como tema experiencias o situaciones espontáneas con personas fallecidas. Y primero que nada, aclarar el concepto, porque ¿por qué decimos experiencias espontáneas? Porque no es que estabas en una situación subjetiva donde esperabas encontrarte con alguien o estabas muy dolorido porque había fallecido alguien o se había generado alguna situación de pérdida que te tuviera predispuesto a querer encontrarte con esa persona, o a veces la no aceptación a través del tiempo, donde querés reencontrarte nuevamente y por alguna u otra situación se genera, lo cual podemos decir que puede haber sido un engaño que en ese momento te jugó la percepción porque, bueno, efectivamente querías encontrarte y te pareció que algo estaba ahí. Pero en este caso son experiencias de personas que estaban pensando en otra cosa, en otro tema, haciendo sus labores, y que de un momento al otro se encuentran con alguna situación de este tipo. Nosotros nos basamos, si bien vamos a mencionar dos casos ocurridos acá en Salto, nos basamos en un libro que habla de este tema, que es el de Everett Elzelzer, que realiza toda una investigación de diferentes casos de situaciones que manifiestan estas experiencias espontáneas a través de diversos sentidos. Porque estas experiencias son tomadas como señales de la manifestación por parte de un ser querido fallecido a través de elementos que te asociaban a él. Por ejemplo, un perfume, un olor determinado, a veces incluso hasta la voz, otras veces imágenes, sonidos o objetos que pertenecieron a ese ser fallecido y que empiezan a dar señales o a manifestarse de alguna manera que no es natural que lo hagan, pero que sí ocurría cuando esa persona estaba viva. Entonces esto muchas veces es tomado como una manifestación. A esto también se le llama vivencias subjetivas de contactos con el difunto, y subjetivas porque son apreciadas a través de los sentidos de las personas y muchas veces por esa persona, ¿no? por quien la vive, no por el entorno. Por eso es que esta psiquiatra, y claro, desde el terreno de la ciencia, lo manifiesta como experiencia subjetiva. A otro puede no haber sentido el olor o no haber sido partícipe de la misma situación. Bueno, hechas estas aclaraciones, vamos a pasar a un relato. Hace unos cuantos años atrás me encontraba en un programa de radio donde se me había convocado para que hablara de historias de características paranormales. Me estaba contando las historias cuando me hace saber el dueño del programa que había alguien que quería hablar conmigo, urgente. Digo, bueno, vamos al corte y hablamos. Resulta que lo urgente era un relato de algo que le había pasado a alguien hacía no más de 7 días. Y que ameritaba efectivamente que lo contara porque la persona estaba desbordada. Y me cuenta lo siguiente. Atención, Verónica. Esta persona que vive en la zona este, la señora le pide que haga algunas tareas para la casa, ya se trata de un jubilado, contado con todo el tiempo disponible. Se va al shopping
Allí realiza las compras que debería llevar rápido para el hogar, y cuando cruza por una emergencia móvil que está instalada ahí en la zona del shopping, se le ocurre, y bueno, capaz que me tomo la presión, dice, ya que hace frío y en estas condiciones, y antes de ingresar al local se encuentra con un amigo que iba en dirección al shopping. Bueno, hola, ¿cómo está? La típica conversación, esa rutina, ¿no? Qué frío que hace, bueno, conversan. El hecho es que se entretienen conversando unos 20 minutos aproximadamente, por lo que él estimó, o por lo que le hizo estimar la señora cuando le recordó que había demorado en el mandado. El hecho es que cuando llegué a la casa le dice, pero mirá, te demoraste y viste que estábamos por cocinar y quedó todo atrasado. No, disculpame, dice, me encontré con, y vamos a ponerle como nombre Fernando a este, que en realidad conocemos el nombre. Me encontré con Fernando y estuvimos hablando, me contó de una situación que está viviendo en la familia, que él quisiera que yo después me ocupara. Y la mujer dice, disculpame, ¿con Fernando? ¿Con qué Fernando? Entonces le dijo, no, dice, de ninguna manera, porque otra de las razones por las que yo quería que vos estuvieras en casa, Fernando, que era amigo de la familia, es porque me acaban de avisar que Fernando, que hace 2 días que está internado, su situación se agravó y dicen los doctores que es cuestión de horas y que fallece. No podía creerlo, no, dice, estás equivocada, estamos hablando del mismo, sí, estamos hablando del mismo, no puede ser. No puede ser porque yo estuve recién conversando con él en el shopping, estuvimos hablando, me contó sí que había tenido unos problemas, pero me contó de la preocupación porque su familia pudiera salir adelante, o sea que de ninguna manera, porque no me va a decir a mí con quién estuve hablando. Claro. Y ahí ya se generó una discusión que rozaba la desconfianza, ¿no? Vos pensás que yo demoré y te estoy mintiendo, que estuve con alguien, y no, yo no pienso, y se me llama mucho la atención, le decía a la esposa. Bueno, el hecho es que desde ese momento ya la situación no quedó calma, no por la discusión en sí, sino por el elemento que había generado esa diferencia. El hecho es que vuelven a llamar a la casa, estamos hablando de personas que se manejan muy poco con el celular y mucho con el teléfono fijo, donde hoy ya prácticamente es al revés la experiencia. Llaman a la casa y eran los familiares diciéndole, mirá, se agravó, si quieren venir a verlo. Y la mujer le dice, no, yo no te estaba mintiendo. Bueno, se van rápido al hospital, cuando llegan había fallecido. Hacía unos minutos que había fallecido. El hombre sintió que algo extraño había ocurrido. Yo loco no estoy, dice, pero ¿y cómo podemos hacer? Bueno, quedó tan... Lo primero que hubo que afrontar fue el dolor de la pérdida del amigo y toda la situación que se generó. Pero una semana después van al shopping y piden en la emergencia médica las cámaras. Porque si yo a tal hora estuve conversando con él, yo no te miento, mujer, ¿no? Tenía una doble perturbación, la pérdida del amigo y la situación irracional que ahora había tocado vivir. Bueno, el hecho es que acceden a darle las cámaras y en las cámaras se lo ve conversando animosamente con alguien, pero que no se identificaba quién era. Es más, como una cosa borrosa, mientras que esta persona hacía exclamaciones, le señalaba, le da la mano, incluso cuando se retiran, a algo que tenía enfrente. Entonces, esto era lo que a este oyente lo tenía perturbado y que me quiso ir a contar, seguramente tal vez que buscando alguna respuesta, que en su momento, y por supuesto no se la pude dar, porque por más que quise investigar, no es mi terreno de conocimiento, y no quería ser impreciso en algo que es tan serio y tan profundo. Bueno, a ver qué dice la bruja. Vamos a tratar de... La verdad que explicar. extraño caso, ¿eh? Sí, lo que pasa que hoy, claro, tenemos las cámaras que nos pueden atestiguar la experiencia vivida por Fernando. Estas situaciones han ocurrido a lo largo de la historia, pero claro, antiguamente quedaba solo la subjetividad, como Abel decía, no había forma de comprobarlo. Para empezar a explicar esto, una de las posibles formas de ahondar en cómo podemos explicar esto, porque siempre tenemos que tener claro que existe el misterio. Entonces, todas estas experiencias que son subjetivas, a su vez también las explicaciones vienen de otras experiencias que han vivido otros seres humanos con otros espíritus,
y que esto de alguna manera tiene una explicación que siempre va a tener una parte de misterio, o sea, va a haber una parte de esta explicación que va a quedar en ¿será que es así? Lo que tenemos que recordar es que nosotros como seres humanos tenemos varios cuerpos. Según las tradiciones, si hablamos de una tradición más occidental o más desde el punto de vista hindú, inclusive budista, pueden variar los nombres y no nos vamos a poner ahora con detalles de los nombres para no marear a la audiencia. Pero sepamos que tenemos un cuerpo físico, que es el cuerpo que vemos, que tenemos, pero luego tenemos otros cuerpos. Algunas tradiciones hablan de 4 cuerpos y otros hablan de 7 cuerpos. Cada uno de esos otros cuerpos son invisibles para nuestros sentidos físicos, a menos que tengamos desarrollada alguna de las mediunidades que hemos estado trabajando o hablando. Eso cuesta mucho entender, porque el único cuerpo que nosotros vemos es el cuerpo físico, claro, que es el que está regido o de alguna manera nos informa los 5 sentidos que ya sabemos todos. A través de nuestro cuerpo físico nosotros podemos oler, podemos sentir, podemos ver, podemos escuchar, podemos percibir un aroma, pero también los otros cuerpos tienen otros sentidos que no son físicos. Eso es lo primero que tengo que entender. Uno de esos cuerpos es lo que llamamos el cuerpo astral, que es el que más se escucha, más se conoce, que también recibe varios nombres, pero es como el siguiente cuerpo nuestro, que va a estar de la mano de lo que es el cuerpo emocional, el cuerpo mental y también un cuerpo psíquico, un cuerpo búdico y un cuerpo divino. Ese cuerpo divino, esa parte nuestra de lo que llamamos como la gran envoltura exterior llamada cuerpo divino y que en otras tradiciones también se le llama como cuerpo de luz, cuerpo diamantino, es en definitiva a lo que aspiran los estudiantes de las ciencias herméticas, sobre todo de la alquimia, en poder tener conciencia de ese cuerpo diamantino y que nuestra conciencia humana la podamos trasladar a ese cuerpo diamantino y que entonces nosotros podríamos trasladarnos a cualquier lugar del mundo, dislocarnos y pasar parte de nuestra conciencia a ese cuerpo físico, a ese cuerpo, de luz, y ese cuerpo de luz otras personas me pueden ver. Ahora, la diferencia con esto es que ese cuerpo de luz, que sería lo máximo que podemos hacer, que sí lo pudo hacer Buda, sí lo pudo hacer Jesús, sí lo hizo el Padre Pío y otras experiencias más que hay de seres humanos que lo lograron a esto, y muchas imágenes de santos o de lo que se llama hoy maestros ascendidos aparece atrás, inclusive de vírgenes, imágenes que han aparecido como algo que está pintado atrás, como que fuera un halo de luz, que no es solo el círculo detrás de la cabeza, sino ocupa todo el espacio. Todos podemos hacer eso, o sea, todos nosotros, haciendo un trabajo espiritual, podríamos trasladar nuestra conciencia a ese cuerpo divino y entonces aparecer casi como físicamente sobre otra persona o alrededor de otra gente que nos viene. Pero eso hay que hacerlo de una manera consciente. Lo que pasa en este caso es que ese primer cuerpo astral, que es el cuerpo que rodea, que de alguna manera algunas personas logran ver como el aura, cuando estamos en una situación de muerte, o sea, ya estamos para dejar este cuerpo físico, hay un desprendimiento de ese cuerpo astral, también parte del cuerpo emocional y o del mental, va a depender de la situación, que pasa como a ese estado que algunos llaman como es un estado como plasmático, pero no hablando del plasma de la sangre, sino de un estado energético un poco más denso, que de alguna manera las personas
no están necesariamente conscientes de que han dejado el cuerpo físico. O sea, como ya se ha logrado el desprendimiento y parte de la conciencia, una parte de la conciencia está en ese cuerpo astral, la persona se mueve en cuerpo astral hacia cualquier lugar, por lo tanto puede encontrarse con otra persona, conversar con la otra persona, no dándose cuenta en conciencia que no tiene su cuerpo físico, que no lleva la envoltura del cuerpo físico porque su cuerpo físico está en una cama descansando y o ya haciendo los asuntos necesarios para pasar para el otro lado. Ese cuerpo astral, algunas personas tienen la particularidad de poder verlos. ¿Por qué? Bueno, quizás porque tienen una mediunidad desarrollada, que no lo conocen, no lo saben, y cuando se encuentran con esta persona logran verla, como pasó con este caso, conversar con la persona, y sin embargo están conversando con una parte de la persona que es uno de los cuerpos que tenemos, que es ese cuerpo astral. Que muchas veces hablamos de fantasmas o de apariciones que son fantasmas porque ese cuerpo, una vez que la persona fallece y el cuerpo físico pasa a descomponerse, ese cuerpo astral muchas veces queda entre planos. Y como queda entre planos, la conciencia de esa persona queda perdida, no sabe que dejó el cuerpo físico, se pierde. Entonces pasa a ser lo que decimos un fantasma, alguien, un alma que está perdida, que está molestando, que no sabe que se fue. Y a esas almas hay que comunicarlas, llevarlas a lo que nosotros decimos a la luz, a través de un trabajo de orientarlo de que ha perdido el cuerpo físico y que está en un plano que no le corresponde estar. Ahora, lo que tenemos que entender es que esto puede haber sido consciente o inconscientemente, por lo que el profesor relata, posiblemente no sabía Fernando que estaba ya agonizando. Entonces hace su viaje entre planos, se encuentra con este amigo y entabla una conversación normal, como la hace siempre, sin saber que tiene el cuerpo físico. Como esta persona logra verlo, o sea, está materializado para esta persona, pero no lo captan las cámaras, por lo tanto, en realidad, en materia física no está, afirmaría que está en presencia de su cuerpo astral, posiblemente también parte de su cuerpo emocional, porque él entabla con el amigo, sabe que es el amigo, conversa, o sea, hay emociones. Entonces, posiblemente haya más de un cuerpo en ese caso. Sí, está más que claro, ¿no? Es interesante porque estas cuestiones paranormales que no tienen una aparente explicación racional o que la ciencia queda escasa a la hora de querer explicar estos hechos, muchas veces hasta lo desestima, en palabras del análisis que estaba haciendo Verónica, queda más que claro cuáles podrían ser los elementos que intervienen. Lo que está más que claro y pasa todos los domingos, no pasa durante la semana, es que llega Verónica y aparece el gato. Recién miré, pasó el gato. Él pasa, se ve que mira y se va. Pero es la única vez en la semana que aparece el gato. Un gato precioso, marrón y blanco. Que las hay. Bueno, antes de pasar al próximo tema, saludamos a algunos de los amigos que nos están siguiendo a través de las redes. Salto Ferreira y su familia, también está Carlos Fagundes, Fío Giovannoni, Alejandro Pucholo, que madrugó, y Maíl Sequeira, que tiene algunas que otras historias que le han ocurrido también y que algún día van a venir acá al umbral, sí, que vengan, para analizarlas y contarlas. Bien, recordaba, porque Verónica manifestaba que seguramente esta persona tiene alguna condición de mediunidad y que hace que se vea enfrentada a este tipo de situaciones, que también la persona me comentó en una oportunidad que estaba tomando mate en la playa con su señora y con sus hijos, ve una familia de conocidos que se retiraba, ¿viste? Cuando baja el sol se empiezan a retirar, y dentro de lo que se retiraba había alguien que quedó para atrás, que a él le pareció que era uno de los miembros de la familia, pero que él sabía que la familia, que esa persona ya había fallecido. Sin embargo, lo vio nítido y se quedó observando, ¿no? En esa situación tipo de flasheado que quedamos a veces. La mujer dice, bueno, vamos, seguimos. Sí, dice. Y, bueno, le contó
día después a la esposa, porque claro, le había pasado lo otro, ¿qué va a pensar la mujer? Que está loco. Porque esa es una cosa que nos pasa, ¿no? Nos dicen, bueno, este está loco, mirá lo que está diciendo, y bueno, lo manifiestan de esa manera. Se siguen sumando amigas, Annie Falletti también, Miriam Nair Francia, que se suma y se suma tarde, pero se suma. Pablo, responsable de Pintaquil también, y los saludamos. Pablo Teixeira, que ayer anduvimos por chacras de Corralito haciendo algunas investigaciones históricas. Bien, cuando hablamos de este fenómeno de contacto espontáneo, estamos hablando, por ejemplo, de personas que perciben e interactúan con la presencia, como es el caso que recién comentamos. Hay personas que escuchan algo, escuchan que le hablan, escuchan una voz de alguien que ya no está. También está personas que han manifestado que sienten que le toman la mano en algunas circunstancias donde no hay nadie en condiciones físicas de hacerlo. Otro caso, se hacen presencias a través del sueño de personas fallecidas que vienen a transmitirle, a trasladarle el mensaje de que se queden tranquilos, de que están bien. Hay algunos de estos casos. Y hay otros casos, que es lo que voy a plantear ahora, referirme ahora, de un olor característico. Esto ocurrió en un sanatorio de Salto. Estaban operando a un joven que había tenido un accidente en una actividad deportiva que había llevado, que sufriera una quebradura. Lo estaban operando un domingo de tarde. Sus padres estaban afuera de la sala de operación, sabiendo que si bien era una operación sencilla, una operación es una operación. Y esta persona, el hijo de los dos padres que estaban allí, era muy querido por muchos de su familia, es muy querido por muchos de su familia, incluso, por su abuela. Por una abuela con la cual tenía un contacto muy especial, pero una abuela que había fallecido hacía un par de años. El hecho es que cuando estimaban que ya había transcurrido un tiempo importante de la operación y que tendría que estar terminando, se siente como un olor muy característico, en este caso un olor a cigarro, que era propio de ese cigarro que fumaba la abuela, ¿no? Esos cigarros que tienen su particularidad y que vos los identificás rápidamente, aunque no sea fumador. Yo creo que si no sos fumador lo identificás mejor todavía. Más fácil. Y se quedaron mirando los padres porque de dónde venía ese olor. En eso llega una enfermera que iba recorriendo el lugar, baja el ascensor y extrañada los mira y dice: ¿qué olor tan fuerte? ¿Ustedes lo sienten? Sí, sentimos. Dice: ¿y no les parece que es un olor como a cigarro, una cosa así? Sí, exacto. Dice: lo mismo estábamos comentando. La enfermera los queda mirando porque lo primero que piensa es: son ustedes que están fumando, a ver si con el comentario actuaba de forma disuasiva. Pero no. No eran ellos. La enfermera igualmente se ve que quedó con esa sospecha al respecto. La enfermera continúa, el olor seguía y sale una de quienes estaban participando de la operación, una de las médicas. Dice: bueno, mira, le quiero decir que la operación salió todo bien, no tienen nada de qué preocuparse. Si bien, fue difícil por el área que tenía que atender, quedó todo muy bien, así que quédense tranquilos, que ahora lo que hay que esperar es una buena recuperación. Terminada la palabra de la enfermera, desaparece el olor a cigarro, ¿no? Lo que intuyó, por eso decimos que estas son manifestaciones subjetivas también, lo que intuyeron los padres de este joven era la abuela que estaba ahí, porque el olor era el característico de ella y de la nada desapareció y nadie estaba fumando. Y en este caso fue algo que fue percibido por dos personas. Está el carácter subjetivo. Claro. Ahora, son muchos los relatos, y en este libro donde te comentaba de investigación, de olores particulares vinculados a determinadas personas que se hacen presentes en determinadas circunstancias. Bueno, como en el caso anterior, nuevamente hay una persona que tiene una claris desarrollada. Habíamos conversado en otros programas que nosotros tenemos lo que se llaman claris, que es alguno de nuestros sentidos físicos
desarrollados más allá del sentido físico. Por lo tanto, podríamos decir que así como tenemos una visión desde el punto de vista de nuestros ojos, entonces hay personas que desarrollan mucho más eso, o ya vienen a esta encarnación con ese desarrollo y tienen entonces lo que se llama clarividencia. Por lo tanto, pueden ver esto que decíamos ahora. Pero hay otras personas que lo que tienen desarrollado es más su clariaudiencia. Y lo mismo por cada uno de nuestros sentidos. Entonces, el medium o la mediunidad, cuando descubrimos que la tenemos, que lo que tenemos que hacer es tratar entonces de seguir desarrollándola, no asustarnos frente a puedo oler, puedo sentir que hay una presencia. Bueno, ya vengo entonces con uno de mis sentidos un poco más agudizados y lo que hay que hacer es tratar de trabajar para seguir desarrollando cada una de esas claris que me permiten no solo interactuar con el mundo invisible, sino desarrollar la intuición. El desarrollo de la intuición en cada uno de nosotros nos permite tener más seguridad cuando nos movemos en este plano físico. Porque nuestro cuerpo físico, así como nuestros sentidos físicos, solo ven, perciben lo físico. Todo lo físico. Por lo tanto, cuando comenzamos a entender que podemos desarrollar estas mediunidades, podemos, así como vamos al gimnasio y podemos desarrollar un músculo, ¿no? Y darle forma y entonces hacerlo crecer y que para nosotros tengamos piernas más fuertes, de la misma manera podemos entonces comenzar a desarrollar esto. Aunque, repito, insisto, hay personas que ya tienen como esa mediunidad innata desarrollada y que muchas veces de niños, me pasó particularmente a mí, te decían, pero estás imaginando, acá no hay ningún olor, no hay ninguna imagen, ese ruido como que no existe, es tu imaginación fantasiosa. Entonces, esos espíritus o esas almas que están en alguno de esos cuerpos, el cuerpo astral acompañado de ese cuerpo físico, queda impregnado con las memorias de esa persona, sobre todo con ciertas características que la anclaban mucho a la parte física. Si esa persona en vida, por ejemplo, tenía algunos hábitos como fumar, beber o algunas otras cuestiones que hoy le llamamos, entre comillas, vicios, ¿sí? Esos muchas veces quedan como impregnados en esa parte de la memoria del cuerpo astral y del cuerpo emocional de esa persona. Por lo tanto, cuando se manifieste o se le manifieste a alguien o esa presencia esté cerca, voy a poder percibir, si tengo desarrollado el olfato desde el punto de vista mediúnico, el olor que tenía esa persona o que esa persona aparenta como estar fumando, cuando es de alguna manera imposible que el espíritu esté fumando a menos que esté manifestado, incorporado, no lo hace. Sin embargo, se siente, porque de alguna manera se lleva como una memoria. Esto es como que estos cuerpos fueran nuestro papel fotográfico y que entonces se imprime tal cual se imprime una fotografía, se imprimió en esos papeles de los cuerpos las características más fuertes que tenía esa persona. Muchas veces era un perfume característico, ese aroma, ¿sí? Inclusive muchas veces va acompañado como de sonidos o música que esa persona escuchaba o tarareaba, quedan impregnadas en esos cuerpos, en ese cuerpo astral y en el cuerpo emocional. Y eso es lo que otra persona puede percibir, la que tenga desarrollada ese tipo de mediunidad. Hay una cosa que le vamos a revelar a la audiencia de la interna de este umbral, y es que generalmente nosotros conversamos el día previo o una semana, sí, es una semana, ya estamos hablando de mucho profesionalismo, pero por lo menos 3-4 días antes conversamos estos temas con Verónica, para que justamente
en su condición de profe, el análisis que haga sea algo ajustado a los elementos que verdaderamente se le plantean. Pero hay una condición para estas instancias que siempre me reservo alguna que no le comento. Tal cual, es cierto. ¿Cierto? A sabiendas, tipo en términos futbolísticos, le tiene un pase cruzado que sé que lo va a poder resolver y que lo resuelve muy bien, pero eso ya es parte de una perversión que uno tiene, que bueno, hasta ahora viene siendo aceptada. Me está probando. Como fue este caso reciente. Tal cual. Bueno, saludamos también a quienes nos dan los buenos días, a Mónica, a Yanela que nos está escuchando, a María Lelia también. Bueno, y nos vamos con el último caso. Antes de ese caso, esto que Abel plantea es parte de dejar que la intuición me guíe. Claro. Entonces, si bien Abel me comentó solamente del primer caso, y yo pude ver para dónde podía llevarlo, hay una parte que yo dejo que mi intuición me guíe. Entonces, nuestros cuerpos, todos nosotros tenemos esos cuerpos se conectan con otras realidades físicas. Y en esas otras realidades físicas, nosotros mismos estamos conectados con el todo. Más allá de que podemos decir que también tenemos guías y también hay almas que nos acompañan, que ya lo hemos dicho, si dejamos eso de lado, nuestros cuerpos se conectan con distintas realidades. Y en esas distintas realidades hay información. Cuando nosotros comenzamos a desarrollar nuestros cuerpos y nuestra conciencia se abre, nuestra parte subconsciente se abre y me dejo guiar por la intuición, que esto parecería loco, ¿sí? Nos llega información de arriba, digamos, de los otros planos. Y esa información que llega es porque nuestra propia alma está conectada con esos otros planos. La información llega y de alguna manera pasa tan rápido del inconsciente al consciente que a mí me viene la información como algo que tengo que explicar esto que está planteando Abel. Eso es parte del desarrollo de la mediunidad propia de cada uno en los distintos planos en los que nos manejamos. No es que tengo a alguien que me está hablando o un espíritu guía que también quizás está y me está hablando. Pero nosotros mismos podemos acceder a planos superiores y bajar información, como cuando bajo una idea. Es la misma sensación. Abel habla y a mí ya me va viniendo esa respuesta de lo que tengo que decir, pero no lo pensé previamente. Bueno, esto tiene que ver con el sentir, el tratar de desarrollar esa mediunidad de sentir, intuir cuál es la respuesta. Ahora sí nos vamos al tercer caso. Ahora nos vamos al tercer caso. Hay una cosa también, ¿no? Porque Verónica habla de esa intuición que se le genera donde a partir de ahí desarrolla la respuesta. También hay que decir que no trae un apunte, no trae los apuntes, soy yo, que me organizo y planteo a partir de ella, trae un apunte. Bien, ahora te voy a contar un relato que está planteado en este libro que les decía hoy sobre contactos espontáneos de El César, donde ella hace toda una cuestión estadística de cuántas situaciones se dan, cuántas a mujeres, cuántas a hombres, cuántas jóvenes, cuántos adultos. Y en este caso, porque hay experiencias en varios sentidos, como lo decíamos recién, que tienen que ver con los sentidos, el físico, ¿no? El olfato, el tacto, el gusto, la vista. En este caso es algo a través del oído. Y acá cuenta lo siguiente: yo era una madre de 2 niños pequeños, de 4 y 5 años, divorciada con un ex marido alcohólico. Me trasplantaron un tímpano antes de que nacieran mis hijos, y desde ese entonces no puedo moverme en la oscuridad sin ansiedad. Sin embargo, hace 30 años, un domingo por la noche, acosté a mis 2 hijos para volver a la cocina a caminar por un pasillo largo y oscuro. Por lo general, siempre encendía la luz, pero esa noche salí al pasillo en la oscuridad y sentí una presencia frente a mí que me dijo: si hubiera cambiado, ¿nos hubiéramos quedado juntos? Y yo respondí que sí. No eran palabras como podemos expresarnos como humanos, sino como una comunicación sentida en lo más profundo de mí. Inmediatamente estuve segura de que era mi ex marido. A la mañana siguiente, en mi lugar de trabajo, sonó el teléfono.
e incluso antes de contestar supe que la policía me estaba llamando para decirme que mi ex marido había muerto. Efectivamente, así fue. Me informaron de la muerte de mi ex marido que había ocurrido el domingo por la tarde, es decir, de 2 a 3 horas antes de que yo experimentara esto que se denomina, le dice a la psiquiatra, porque esta fue la entrevista con la psiquiátrica, experiencias espontáneas. Y acá, antes de darle paso a Verónica, hay una cuestión particular. El marido le hace una pregunta que para él, y quizás en esa etapa de su vida, era importantísima. ¿Te hubieras quedado conmigo si yo hubiera cambiado los hábitos? No, yo imagino quizás que se estaría muriendo y se estaría preguntando eso. Y en la conversación de los dos amigos que hoy comentaba que ocurrió acá en el shopping de Salto, el amigo que estaba grave le pide al otro, entre otras cosas, que resuelva ciertas cuestiones de su familia. Entonces, también te dejo la pregunta, Verónica, si es que antes de irse la persona tiene ciertas preocupaciones, ciertas urgencias que se las quiere manifestar puntualmente a alguien, o esas últimas palabras que quizás en un plano y un terreno físico no se las puede decir, pero que la otra persona la termina escuchando, o si a veces vienen del más allá de decirnos cosas, como el caso de que a veces ocurre en sueños, quédate tranquilo que estoy bien. El mundo de los, entre comillas, muertos, que antiguamente también se asociaba al inframundo, ¿no? A ese lugar donde iban las almas cuando dejaban este plano físico, está más cerca de lo que nosotros creemos de nuestro mundo. Las personas que dejan este plano y que de alguna manera luego en los otros lugares en donde se encuentra su conciencia, y por diversas razones que podemos trabajarlo en otro umbral, se comunican con los vivos. Se comunican de diversas maneras con los vivos y yo personalmente creo que sobre ese último lugar, esos últimos minutos de vida, que muchas veces el que se está por ir ya sabe que se está por ir, hay experiencias cercanas a la muerte, detalladas de la información de personas que fueron y volvieron, de las personas del más allá que se acercan a decir que todo va a estar bien, por ejemplo. Pero cuando las personas están en situaciones, por ejemplo, una operación, que nuestro cuerpo físico está dormido y la conciencia puede salir, o en situaciones de coma o muy graves, hay como un acercamiento de parte del alma de la persona, porque es una parte simplemente, hacia algún ser querido, como para darle una información, como planteaba recién Abel. A mí particularmente me pasó con mi madre. Cuando mi madre falleció, unos minutos antes, unos 30 minutos antes de la hora de muerte, mamá se aparece en mi dormitorio y me da una información. Yo estaba durmiendo, me despierto, miro el reloj, tenía una radio reloj de los que veíamos los números, claro, en la noche, y vi que eran las 5 de la mañana, era un rato antes de las 5, porque luego después quedó las 5, y luego cuando me avisan, mi mamá estaba en coma, cuando me avisan que había fallecido, la hora de muerte era posterior a las 5 de la mañana, y yo sabía que ella era la información que me había dado. Eso llevó no solo a tratar de profundizar más sobre esto, sino comprender, por ejemplo, que una de las mediunidades que tengo desarrollada, que a veces cuesta decirlo porque yo esto no lo comentaba, lo he comentado acá en los programas, que es desde niña, es la clariaudiencia, que es, uno puede escuchar el mundo invisible. Se puede tratar de cerrarlo o agudizarlo. Y muchas personas, hay muchos seres humanos, muchísimos más de los que creemos, que escuchan esos planos.
y no se animan a decirlo porque lo van a tratar de loco, por supuesto, inclusive su propia familia. Claro. Andas haciendo cosas que andás a ver qué estás haciendo, que estás escuchando cosas que no existen. Posiblemente esta persona, esta mujer, tiene la clariaudiencia desarrollada, entonces logra de alguna manera ver, pero esa vista no es con el ojo físico, sino es con lo que decimos el ojo de bruja, el ojo del alma, el tercer ojo. Se puede proyectar la imagen de la persona como no, mentalmente, o sea, ese espíritu puede proyectar inclusive, y si no lo veo, lo escucho con tal claridad adentro de la cabeza, adentro del corazón, que hay sensaciones físicas que no me dejan en duda que es la persona. Porque cada uno de nosotros, cuando estamos en presencia de otro ser humano, sobre todo de alguien que es o ha sido nuestra pareja o nuestros hijos, sabemos percibir la energía que tiene esa persona, desde su aroma, el porte que lleva, ¿verdad? Cómo habla. Si bien hay espíritus que pueden engañarnos porque toman parte de... Hay una forma interna de reconocer es tal persona, inclusive en la oscuridad. Mira que vos decís, este es mi hijo, esta es mi familia, ¿no? Sí, sí. Entonces, posiblemente esta mujer tendría desarrollada, por ejemplo, su clariaudiencia y escuchó con total claridad. Esa parte del alma del ser humano que ya está entre planos, que se está yendo, ya comienza a percibir cosas de la otra persona que sigue viva. Y posiblemente, vaya a saber porque no está acá para decirnos, o está, capaz que está escuchando, de alguna manera pudo saber que su esposa era clariaudiente, porque esta información está en el aura nuestra. Entonces, alguien que está desencarnado, alguien que está en los otros planos, sabe cómo comunicarse con nosotros de la manera que se comunica. Y posiblemente lo leyó rápidamente o supo, y entonces pudo hablarle y hacerle esa pregunta. Si yo hubiera cambiado, tú seguirías conmigo. Claro. Algo que nos recuerda que todas las cosas las podemos cambiar mientras estamos vivos. Estamos a tiempo de cambiar lo que somos, lo que decimos, lo que hacemos, para transformarnos en una mejor persona en todos nuestros sentidos, en todas nuestras partes de nuestra vida. Ya me da ganas que sea el tercer domingo de agosto, pero falta todavía. Bueno, pero sí, se sumó también a la transmisión Cecilia Soria, José María Rosas, Guzmán Hugo, que nos mandan los saludos, nosotros los retribuimos. Y valoramos también el respeto con el cual quienes nos siguen se manifiestan. Y el respeto con el cual se aborda este programa, porque son temas muy sentidos, donde seguramente quienes nos están escuchando deben haber tenido alguna experiencia de este tipo o algún dolor en este sentido. Por lo tanto, son temas que hay que tocarlos con la seriedad y el respeto que corresponde, sabiendo que muchas veces se tocan áreas sensibles. Así que será hasta un próximo domingo de mi parte. Verónica se queda un rato más, para el deleite de aquellos que les gusta ahondar en los caminos del misticismo y el hermetismo. Yo me voy por acá más que satisfecho, porque justamente lo que a mí me toca es tratar de que se esclarezcan aquellas cuestiones de las cuales uno también tiene dudas. Claro. Así que yo acá vengo como a una consulta donde son respondidas las inquietudes que uno tiene, y eso está muy bueno, y esperemos que con eso podamos contribuir también a nuestros oyentes y seguidores que tienen este tipo de inquietudes, las cuales es muy difícil manifestarlo porque siempre te van a tildar o de loco o el raro, pero esto le pasa a mucho más personas de los que imaginamos, y tal vez que a partir de ahora se vayan dando cuenta que no es un mundo tan lejano, tan oscuro, y que hay que manifestar y hablar de este tipo de cosas para que justamente se produzca esa luz tan necesaria. Como una reflexión final sobre esto es, cada uno de nosotros somos seres eternos. Estamos en un tiempo determinado en nuestra encarnación física y luego pasamos a otros planos. Por lo tanto, cuando un ser querido deja este mundo, simplemente deja su cuerpo físico. Claro. Lo demás trasciende, porque siempre estamos para trascender y para ser mejores en el sentido de que nuestra alma y todo
todas nuestras almas que conforman una humanidad, vayamos a algo mejor de lo que tenemos ahora. Cada uno de nosotros debemos entender que el pasaje por este mundo físico es siempre tratar de hacer lo mejor posible para nosotros y para todos nosotros. Así que hasta el próximo umbral. Quédate por ahí que ya volvemos. Está loco. Estuvo bueno. Estuvo bueno. O sea que